grabar. Entonces, en esta segunda parte que deben entregar está muy relacionado a los procesos, ¿sí? Entonces, aquí yo ya estoy, ustedes están viendo mi terminal. Entonces, los procesos se encuentran actualmente en un directorio, ¿sí? Que se llama procs, ¿sí? De procesos. Entonces, uno va ahí, ¿sí? Y encuentra todos los procesos, ¿sí? Entonces, aquí vemos todos los procesos. Algunos están identificados con ID, ¿sí? Y otros están identificados con un nombre específico porque son propios del sistema, ¿sí? Inclusive aquí vemos unos procesos, ¿sí? Y vemos un proceso que es el que nos están pidiendo, inclusive este meninfo es uno de los puntos que nos piden por acá, este punto sobre, deberá mostrar la cantidad de memoria RAM y la cantidad de memoria RAM disponible, ¿sí? Entonces, en este punto, este proceso se encarga de hacer eso. Nos está informando, nos va a mostrar cierta información acerca de la memoria, ¿sí? Entonces, a este proceso, yo puedo acceder ya sea de diferentes formas. Si yo quiero buscar ayuda sobre cómo utilizar los comandos, entonces yo le puedo decir ps man ps, ¿sí? Y con man ps lo que voy a hacer es navegar sobre los diferentes comandos que acepta, ¿sí? El comando ps, que básicamente ese es el que va a listar los procesos. Entonces hay unos procesos del sistema que los lista ya sea en orden de un árbol, ¿sí? O lista todos los procesos del sistema usando una sintaxis estándar, ¿sí? Que es con unos campos definidos. Entonces, la información está dentro de esto. Voy a salirme de aquí, es para que podamos hacer un ejemplo de un script. Sí, pero el problema de TOT es que TOT, digamos que en este caso TOT es monitoreo, ¿sí? Y con TOT no podemos obtener como si fuera la salida de datos. Entonces vamos a hacer esto. Recordemos aquí, habíamos visto este proceso, estos comandos ps-ef, que ps-ef nos está listando todos. O sea, este comando es muy parecido al ps-a. ¿Qué hace el ps-a? Nos lista todos los procesos que están en nuestro sistema. Entonces, el ps-ef nos lista todos los procesos que están en nuestros sistemas. Y los procesos que nos lista tienen las siguientes columnas: UID, PID, PPID, pero no tiene todavía el estatus de ese proceso, o sea, el estado de ese proceso. Por ejemplo, miremos este proceso. Este proceso es el proceso 1. Si yo quiero obtener información de acerca de ese proceso, solamente yo le digo PS, ¿sí? Y el número de ese proceso. Entonces, en este caso, me está diciendo que ese proceso tiene un estado SS, ¿sí? ¿Y qué significa el estado SS? Entonces voy acá a la presentación. Esto también se les voy a compartir. Esta es la que ya habíamos visto, pero los estados dentro de los comandos, vamos a ver acá, vienen definidos, ¿sí? Cuando me está diciendo que es ese, ya sabemos que es sleeping, ¿sí? Que está esperando. Si es R, me está diciendo que se está ejecutando, está corriendo el proceso. D, que está esperando. T, que está en pausa. Y C, que está en modo zombie, ¿sí? Pero adicionalmente tiene otra información. Entonces, tiene S, que es el proceso padre. Entonces, este SS nos está diciendo el S, que es sleeping, pero este S
minúscula nos está diciendo que es un proceso padre, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el estado, ¿sí? Vamos a ver que siempre algunos procesos, vamos a ver si está el proceso 2, ¿sí? Solamente este proceso 2 nos está diciendo que está sleeping, pero no es un proceso padre, ¿sí? Debe ser un proceso hijo. Entonces, en algunos casos vamos a ver el SS o vamos a ver también el SL, que es un proceso con hilos, y el más, que es en primer plano, ¿sí? Esa es información adicional que vamos a encontrar en la columna stat, ¿sí? Que es como un estatus, estado del proceso. Bien, entonces primero que todo, voy a darle aquí clear para limpiar un poco la pantalla y vamos a hacer un script. Recordemos que cuando nosotros hacíamos esto manualmente, nosotros hacíamos por la interfaz, nosotros habíamos visto unos comandos de redirigir entradas y salidas, ¿sí? Entonces, si yo listo esto, ¿sí? Yo puedo decirle que esto lo puede guardar en un archivo TXT. Y yo puedo hacer el script de tal manera que tenga este comando, ¿sí? Entonces voy a abrir un script, voy a crear uno nuevo. Ahora se los muestro. Entonces voy a crear uno nuevo, voy a salvarlo y vamos a salvarlo como proceso 3.sh. Entonces recordemos que siempre antes de empezar sería el numeral y el admiración, luego sería bin/bash y comenzamos a colocar lo que es el diferente, digamos, comandos que vamos a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Nosotros de este proceso PS-F no necesitamos todas las columnas, ¿sí? Necesitamos solamente la columna 1, la columna 2, la columna 3, ¿sí? Y la columna 4, 5, 6, 7 y la columna 8, ¿sí? Que la columna 8 nos define cuál es el nombre del proceso, ¿sí? Entonces, para este caso, nosotros hacíamos o podemos hacer un comando que no seleccione solamente las columnas, ¿sí? Determinadas. Entonces, no sé si recuerdan cómo habíamos hecho el ejemplo sobre seleccionar ciertas columnas. Necesitábamos hacer un pipes, ¿sí? Es decir, que lo que teníamos aquí, hacíamos un pipes y en este pipes utilizábamos el filtro AWK, ¿sí? Y con AWK, ¿sí? Colocábamos en comillas simple las columnas que vamos a imprimir. Entonces, en llaves, ¿sí? Colocamos prim y colocamos el número de cada columna. Entonces, en este caso, queremos que imprima la columna 1, empieza desde 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 8. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a imprimir, ¿sí? Esta parte. Parece todo junto, entonces yo lo que puedo hacer, lo que decía, era concatenarlo. Entonces puedo decir que hay un espacio, ¿sí? Simplemente estoy colocando doble comilla, ¿sí? Como un string vacío, pero con espacio, para que haya un espacio entre cada uno, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta manera. Entonces, esto mismo lo podemos hacer en un script tal cual y lo podemos redirigir como una entrada para un archivo, ¿sí? Entonces, en esta parte ya sabemos cómo es el comando. Entonces, ahora vamos a decirle aquí ps-ef y podemos crear una función. Entonces, para crear una función, vamos a decirle proceso, ¿sí? Abrimos y cerramos. Estamos creando una función
Y simplemente vamos a decirle que PS menos CF, ¿sí? Y vamos a decirle que vamos a aplicar un filtro, es decir, que esta salida se va a convertir en entrada de esta AWK. Y vamos a decirle, entonces aquí lo que habíamos colocado, tal cual. Entonces, en este caso, vamos a imprimir una, columna 2, columna 3 y columna 8. Y vamos a decirle que esto va a ser, ¿sí? O lo vamos a guardar en un archivo. Y ese archivo vamos a decirle que va a llamarse procesos.txt. ¿Sí? Entonces, en este caso, simplemente lo que voy a hacer es guardarlo. La función para que se ejecute, pues tengo que llamarla aquí como proceso. Entonces aquí puedo colocar un eco. Y ahí ya tenemos. Entonces voy a salvarla. Una vez que la tengo acá, bueno, me voy a ir porque estaba en otra carpeta donde la tengo. Aquí está. Bien, aquí lo tengo, que es proceso 3. Entonces, primero recordemos que hay que darles permisos al proceso para que se ejecute. Entonces, vamos a decirle proceso 3. Entonces, una vez ya tiene el permiso, simplemente ejecutamos proceso 3. ¿Sí? Entonces, ahí voy a darle un ls. Ahí vemos que hay un txt que se llama procesos. ¿Sí? Si queremos ver el contenido, simplemente le damos un cat, ¿sí? Para poder ver. No lo hemos concatenado porque no lo hice concatenado, entonces simplemente lo que hago es modificarlo acá, agregar tal cual había colocado los comandos. Salvo de nuevo, simplemente me está preguntando, ejecuto y ahí ya tengo, ¿sí? Las columnas, pero no tengo, me falta una, ¿sí? Tengo las columnas de el UID, que es el propietario de ese proceso, ¿sí? A quién corresponde el proceso, quién es el propietario, el PID, el PPID y el CMD, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo, digamos, esta parte, ¿sí? Un simple función y vamos a hacer otra cosa. Bien, ¿hasta ahí tienen preguntas o algo? Bien, entonces voy a seguir. Voy a mirar acá. Había algo, ahorita miramos el CPI info, que era en los suitcase, ¿sí? Vamos a ver si lo tengo aquí. Si no, ahí buscamos. Si no tengo la parte de suitcase, entonces miramos un ejemplo. Sí. Entonces aquí tenemos como un switch case, es decir, múltiples casos, porque nuestro requerimiento es que nosotros podamos ejecutar el script, pero a la misma vez podamos pasarle opciones como cuando uno construye un menú y dice, la opción 1 va a ser, la opción 1 es la que me va a permitir mostrar todos los procesos, la opción 2 es la que me va a permitir mostrar solamente los procesos bloqueados. La opción 3 es la que me va a permitir mostrar lo que tengo en memoria y la opción 3 es la que me va a permitir mostrar, qué sé yo, las conexiones TCP. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar múltiples casos, ¿sí? O el famoso switch case que nosotros vemos. Y hay una forma de implementarlo y es con case y la expresión. ¿Sí? Entonces, de esta manera, podemos agregar aquí,
vamos a decirle aquí, vamos a adicionar un case, ¿sí? Y este case debe ser con esta estructura, ¿sí? La expresión básicamente es la expresión o la variable quien va a guardar o quien va a recibir, ¿sí? En este caso vamos a decirle que es option y debe tener el in, ¿sí? Que es la estructura que vemos aquí, ¿sí? In. Entonces, ¿qué vemos también? Que finaliza, ¿sí? Con exact, ¿sí? Es como el cierre de este caso, ¿sí? Es la opción. Ahora bien, cada uno de los casos, ¿cómo se van a adicionar? Cada uno de los casos, aquí vendría cada uno de los casos, que básicamente son caracteres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto mi script proceso 3.sh y le digo "-p", entonces el "-p" va a ser, va a ir en este caso, así como decíamos en el Swiss case, y este es el case, el caso P, y en este caso P vamos a hacer que haga algo determinado, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decirle, por ejemplo, que ejecute la función proceso, ¿sí? Entonces, cuando él ejecuta la función proceso, cada case debe cerrarse. La manera de cerrarse, cada case, es utilizando el punto y coma 2 veces. Hay otro que es, y vemos aquí, es el asterisco, que el asterisco es como el default. Es decir, si ningún usuario ha seleccionado los cases que están ya definidos, si seleccionó o dijo otro carácter, entonces va a pasar acá y acá es donde se va, digamos, poderle solamente informar al usuario, ¿sí? Entonces decirle carácter inválido o opción inválida, ¿sí? Se le puede informar. De esta misma manera, volvemos a finalizar, que es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que estoy colocando acá, y cerramos con esto. Ahora, voy a ejecutarlo. ¿Qué pasa aquí? El opción debe recibirse por teclado, es decir, una opción debe recibirse en algún momento, se le debe preguntar al usuario, ¿sí? En este caso, voy a colocarlo, pero en ningún momento estamos recibiendo esa opción, ¿sí? Entonces voy a decirle por ahora, vamos a ejecutarlo, vamos a mirar si no nos sale error, ¿sí? Es muy importante también interpretar los errores. Si sale un error, digamos, podamos leer y saber por qué sucede el error. Entonces en este caso voy a decirle "-p", y de una me dijo opción inválida. Vamos a mirar, ¿sí? Pasó aquí. Y esto pues me lo dijo porque lo coloqué. Entonces voy a comentarlo acá. Simplemente voy a comentarlo. ¿Sí? Porque ya no se va a ejecutar. Simplemente lo que quiero es que es que se ejecute siempre y cuando tiene un carácter de entrada. Alguien creo que está escribiendo. Sí, es como el default. Sería como un default, es decir, si ninguno de estos, si alguien le dio la tecla D, la tecla R, pero no está entre los casos, entonces pasaría y saltaría acá. Puede interpretarse como un else. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar el procesos, ¿sí? Para volverlo a originar. Bien, ahí ya lo eliminé. Y de nuevo, entonces vamos a ejecutar procesos "-p". Entonces me está diciendo opción inválida. No está leyendo y no está leyendo porque en ningún momento él está, digamos, asignándose la variable option, ¿sí? Entonces, en este caso,
siempre vamos a ver que el case, ¿sí?, no solamente trabaja solo, podemos hacer que preguntarle al usuario, mostrarle un menú y esperar que opción sea ingresado. Otra alternativa es que creo que la habíamos trabajado, la clase la había mostrado, era con un while, ¿sí? Y era que el while siempre se queda esperando, ¿sí? Se queda en un ciclo y se queda esperando y trabajamos el OPT, get OPTS. Que el get OPTS es el que permite que yo pueda pasar una opción por parámetro a través de ese script, ¿sí? Entonces simplemente yo los defino acá, coloco por ejemplo las opciones y acá voy a recibir, ¿sí? Entonces acá coloco option, finalizo, ¿sí? Esto lo puedo tabular para que no me... Y este while viene con esta estructura. Do y finaliza con done, ¿sí? Entonces aquí es lo que va a hacer es que siempre va a quedar en un modo de que va a esperar que el usuario pueda ingresar una opción, ¿sí? No se le está preguntando que ingrese como si fuera desde teclado, sino que ingresa y lo ejecuta. Sí, hay más casos. Sí, ahorita doy el ejemplo de más casos. Entonces, en este caso, voy a decirle procesos menos P y vemos que procesos menos P me lo aceptó, ¿sí? Que vemos acá, originó procesos. Si yo quiero saber si realmente lo aceptó, entonces simplemente le decimos que cuando se ejecute, voy a imprimir acá dentro de la función y le voy a decir proceso ejecutado. Y voy a salvar. Y voy a borrar de nuevo el archivo procesos que ven aquí, porque va a decir la profe hizo trampa, lo tenía por ahí oculto. Entonces por ahí voy a borrar. Perdón, volví, se quedó pegado. A veces se queda pegado acá. Cuando hago este cambio. Bien, entonces aquí rmprocesos.txt. Bien, entonces ahí ya no lo vemos. Aquí voy a salvar, ¿sí? Y voy a correr lo que es de nuevo, entonces el proceso, ¿sí? Recordemos, sería proceso 3.sh. Si lo ejecutamos, ¿sí? Él lo va a ejecutar, no va a salir ningún error, ¿sí? No va a salir ningún error. ¿Por qué? Porque tenga este while, ¿sí? Y en este while él espera una opción. Si ninguna de las opciones está, pues si no se ha dado, digamos, un parámetro como entrada, no va a entrar aquí. Entonces, simplemente, si nosotros le colocamos ya menos P, ¿sí? Ya va a entrar, va a validar, ¿sí? Y va a validar que está el caso P, ¿sí? Yo puedo colocar más casos. Entonces, vamos a colocar aquí el caso, miremos acá. Ya voy a explicar esta parte que dice PS Blocked. Entonces, miremos otro caso que es, por ejemplo, el caso M. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar acá y voy a colocar que es el caso M. Entonces, para separarlo de nuevo, voy a colocar dos puntos M. Entonces, en el caso M, ¿sí? Voy a colocar aquí solamente el eco. O vamos a colocar el caso M. Es la cantidad de memoria. Entonces, vamos a decirle aquí memoria. ¿Sí? Y algo muy importante, perdón, aquí se me fue. Algo muy importante que deben considerar. Yo no puedo colocar primero el while arriba y todas las funciones abajo, ¿sí? Porque él va a recorrer el while
Y si proceso, ¿sí? Si es todo esto está de primero y las funciones están abajo, va a sacar error y va a decir que no va a reconocer la función. Entonces deben estar siempre las funciones arriba y al final ya se coloca, perdón, lo que es el orden de los sweet case. Entonces aquí yo voy a colocar otra función que se llama memoria. Y ahora vamos a hacer el de memoria. Por ahora voy a colocar un eco. Entonces voy a colocar memoria para que podamos mirar. Sí, si el while no se ingresa, si el while no se ingresa, entonces él siempre va a venir y va a leer este case. ¿Sí? Va a leer este case y siempre va a identificar que la opción que se dio, ¿sí? No es inválida. ¿Sí? Es esto lo que va a hacer. Es decir, vamos a validar esto y ahorita volvemos a hacer esto sin el do, sin el while do. Entonces vamos a hacerle aquí de nuevo. Vuelvo a borrar procesos. Y de nuevo ejecutamos el script. Miremos que ya lo tengo acá almacenado. Y vamos a darle M. ¿Sí? Entonces le di procesos 3.sh y le di -m. ¿Sí? Siempre la entrada es el menos es lo que lee el get opp. Y la separación de cada carácter es a través del 2 puntos. Si yo no hago lo que dice el compañero, voy a comentar. Y tengo este case, ¿sí? Si tengo este case, voy a salvarlo. Voy a limpiar pantalla para que quede de nuevo. Entonces, hago el llamado a proceso 3. Y le voy a dar enter. Entonces, él de manera obligatoria va a esperar que yo ingrese un parámetro de entrada. Puedo colocar el guión, ¿sí? Igual lo va a hacer, ¿sí? Si yo ingreso un "-p", ¿sí? ¿Qué pasa con el "-p"? Aquí no lo va a leer. ¿Por qué? Porque en ningún momento le estoy diciendo que reciba lo que se digite desde teclado, ¿sí? Simplemente le estoy diciendo opción, pero en ningún momento el usuario está recibiendo. Él está leyendo el opción, pero el opción, digamos, al usuario hay que colocar por acá un eco, ¿sí? Que permita que el usuario pueda recibir o digitar esa opción que le estamos pasando como parámetro. Igual por más que lo digite, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no está leyendo este P. Puedo colocarlo, pero sigue digitando esa opción de manera inválida. Sí. Bien, entonces voy a volver acá, voy a volver a descomentar y miremos esta de memoria. Ahorita vuelvo a hacer otra parte, a explicar bien esta parte de la opción. Y vamos a mirar memoria. Entonces, memoria, miremos lo que nos dice. Nos dice que debe leer la cantidad de memoria. Entonces, hay un proceso. Abramos esta presentación aquí. Entonces, aquí igual se los estoy dejando. Hay un proceso y este proceso lo que les decía es meninfo. ¿Cómo yo hago para leer ese proceso? Con cat. Recordemos que cat es salida. Entonces, vamos a ir a cat. Voy a ir acá. Voy a limpiar de nuevo para que no haya. Entonces recordemos que todos nuestros procesos están en el directorio pros. ¿Sí? Si yo quiero, también puedo leer todo el directorio o simplemente puedo leer el comando ps-f. Ahorita explico otras cosas del proceso. Entonces aquí vamos a leer, recordemos que cuando
le dimos process, vamos a darle ls. Aquí se encontraba el proceso de meninfo, ¿sí? Entonces simplemente le damos cat pros y le damos pinfo. Entonces cuando le damos cat, vemos una cantidad de información. A nosotros solamente nos están solicitando la memoria. A ver. Nos están solicitando la cantidad de memoria total y la memoria que está disponible. Entonces acá nos está diciendo cuánto es la memoria total y cuánto es la memoria libre, ¿sí? Entonces simplemente, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que son como si estuviéramos haciendo un barrido de esto, pero solamente nos están pidiendo las dos primeras líneas, ¿sí? No nos están pidiendo más líneas. Entonces ya sabemos lo primero. ¿Qué es lo primero? Que ya sabemos cómo acceder a ese proceso y poder ver información acerca de la memoria, ¿sí? Con cat slash process slash meninfo. Entonces vamos acá. Entonces en la parte de memoria, ¿cómo podemos ver esa información? ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos que con cat, ¿sí? Y le damos pros y le damos meninfo, podemos leer esa información. Cuando leemos esa información, ¿qué queremos hacer con ella? ¿Queremos guardarla? ¿Queremos leerla? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podremos hacer eso? Voy a ir acá. Hay varias maneras. Entonces, de nuevo, tengo el cat, ¿sí? Y recordemos que esto es una salida. Entonces, si es una salida, no necesitamos recorrer toda la línea, sino que podemos hacer un buscador que busque por, ya sabemos cómo se llama la variable. Men total, men free. Ajá, con un GRET. Entonces, ahí ya no hacemos uso de la WK, sino que hacemos uso de un GRET para poder buscar una palabra específica. Entonces, en este caso, simplemente le decimos GRET y le decimos lo que vamos a buscar. En este caso, lo que vamos a buscar, podemos decirle men total. ¿Qué pasó? No nos eligió porque ese no es el nombre correcto. Entonces ahí vimos que haciéndole un GRET ya nos arroja las dos. Y si queremos solamente que nos imprima la columna 2, entonces de nuevo otro pipe, ¿sí? Utilizamos AWK para que nos imprima la segunda columna. Entonces de nuevo, colocamos aquí print y colocamos que nos imprima el valor de la columna 2. ¿Sí? Si queremos hacer esto. Ajá. Entonces, esto mismo que lo hemos hecho, ¿sí? A través del terminal, lo que podemos es volverlo a hacer aquí, ¿sí? Y podemos decirle, entonces, un GRET, ¿sí? Podemos decirle lo mismo que dijimos, que era men total, ¿sí? Y podemos decirle simplemente el men total si queremos. Y podemos hacer otro, ¿sí? ¿Cómo haríamos si queremos? Vuelvo acá, vuelvo a quitar todo este grid. Y, bueno, acá arriba ya está. Podemos hacer que el grid, aquí va una pregunta, ¿podemos hacer que el grid me imprima los dos? ¿Cómo podríamos hacerlo?
¿sí? Es decir, aquí ya hice un filtro donde le pasé GRED y le pasé en doble comillas que quiero que busque men total. Puedo decirle a la misma vez que me busque menfrim también en una sola línea. Entonces me está diciendo que 2 GRED de seguidos. Entonces el compañero nos dice esto. Vamos a ver si es cierto lo que está diciendo Carlos. Vamos a ver si le entendí lo que quería decir esto. Esto lo dices. Lo que pasa, bueno, si yo le hago esto, vuelvo y digo, esto me genera una salida y esta salida es toda esta lista que vemos acá, ¿sí? Si yo le hago un GRED, primero el GRED de men total, solamente él va a filtrar y va a tener esta salida. Y esta salida va a ser la entrada del segundo GRED. Es decir, que menfred no va a estar, ¿sí? Porque solamente va a estar men total. Entonces, aquí está diciendo, lo cambiamos. Está diciendo que si lo cambiamos por este que significa como el am. Así, de esta manera. Entonces acá yo lo ejecuté y él no lo va a encontrar, ¿sí? Porque él no reconoce, obviamente. Ah, creo que lo ejecuté mal. Voy a colocar. Sí, entonces acá, ¿sí? Él no reconoce en el GRED las condiciones, ¿sí? Las condicionales vienen con el AWK, que se programa como tal. Ahora, bueno, ahí para el cálculo ya pueden ser la operación aquí, ¿sí? Entonces, si no pueden en esta parte demostrar 2get con 2 parámetros, no se le está exigiendo, simplemente entonces vuelvan a hacer un cat, ¿sí? Process, hacen un men info, ¿sí? Y esto, tengo un GRED y tengo un, ay, otra vez volvió, se quedó pegado. Perdón, es que siempre se queda pegado. A veces cuando se sobrecarga se queda. Y no hay quien lo pare a veces. Bueno, esperemos a ver si ya sale de ahí, de su estado. Profe, mientras tanto, ¿le puedo preguntar algo? Sí, Eh, que sabe que lo estaba haciendo el otro día esto del GetOps y estaba intentando con tres como comandos, con tres argumentos, con P, con M y con H. Y cuando lo probaba así, solo me servía la H. Y ahora borré la H y lo hice igual que usted. Y solo me funciona la M, la P no me funciona. ¿Sabe si por qué puede quieres ser? compartir, no sé si puedes compartir tu script. Espera, yo No, cierro. que estoy desde otro computador haciéndolo. Vale, entonces si quieres, me puedes enviar el script y lo puedo revisar. Ah, vale. Ok. Bueno, Gracias, profe. acá se enloqueció. Deme un segundo que me va a tocar cerrar la máquina porque a veces suele pasar con esto, porque estoy trabajando los dos. Ajá, se quedó pensando. No le espera que vuelva a reiniciar. Pero sí, me pueden mandar el script, lo puedo revisar igualmente mientras va entrando.
Yo en un repositorio, vuelvo a entrar acá, como estoy cambiando de varios escritorios, por eso me sale. Yo les compartí también aquí un repositorio en Git, este no. Y les compartí unos pequeños ejemplos que habíamos trabajado, ¿sí? Entonces, un script 1, un script 2, también para que puedan. Este script que trabajo, vuelvo y lo subo en ese repositorio para que puedan descargarlo. Sí, se quedó ahí. Bueno, entonces de nuevo, vuelvo y abro. Siguió. Hizo varios daños. Pero miremos aquí. Entonces aquí tengo memoria. Vuelvo y muevo este escritorio acá. Entonces tengo esta información. Entonces esta información que tengo acá, voy a borrar esto, ya. Entonces acá voy a originar, entonces esto lo puedo guardar en otro archivo. ¿Sí? Vamos a guardarlo en un archivo. Entonces recordemos que esto lo puedo en un archivo que se llama memoria.txt. ¿Sí? Pero este cat de acá, ¿sí? Vuelvo acá y vengo acá y este es memfree. Debe llamarse tal cual, ¿sí? Porque la búsqueda lo hace sensibilizando si es mayúscula o minúscula. Aquí debemos colocarle doble mayor para que pueda adicionar el contenido, ¿sí? Si no, lo va a reemplazar sobre memoria.txt. Entonces simplemente salvamos, le damos la opción M, ¿sí? Entonces venimos y abrimos de nuevo. Ahí me voy a ubicar en mi directorio donde tengo el script. Entonces voy a darle documentos y le voy a dar personal. Bien. Entonces acá está. Vamos a decirle proceso 3 y vamos a pasarle el parámetro M. Entonces ahí tenemos un error en la línea. Entonces ya tenemos errores, ¿sí? Entonces si nos sale ese error, la idea es poder interpretarlos, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo, él siempre dice sobre las líneas, ahí fue un error que es por el mismo carácter M, que es aquí, ¿sí? Él informa. Entonces simplemente volvemos a ejecutarlo y acá básicamente, porque escribí mal meninfo. Era con M y no con N. Bien, entonces acá él debería originarme, ¿sí? Un archivo que se llama memoria. Voy a darle cat memoria para que podamos ver la salida. Entonces ahí tenemos los dos valores. Por eso les digo, no hay problema si lo hacen sin hacer una línea, pero tienen lo solicitado que es men total y men free. ¿Sí? Ya si queremos pasarlo en orden de giga, entonces hacemos operación matemática, lo podemos asignar sobre una variable, ¿sí? En vez de guardarlo, lo que hacemos es guardarlo, a ver, memoria, ¿sí? Y acá debemos es asignarlo a la memoria. Vamos a ver si esto nos lo acepta. Voy a colocar y voy a hacer que esto me imprima memoria. Entonces voy a ir acá, creo que es con AWK. Perdón, acá. Sí. Acá él no permite leer, o sea que lo que nos va a arrojar el resultado, esta parte que tenemos acá,
debemos hacer uso, es decir, esto que nos va a arrojar, voy a venir acá, voy a volver a buscar el proceso si está. Bueno, no, ahí no está. Esto que nos va a arrojar, ¿sí? Debemos hacer uso de AWK. ¿Para qué? Para guardar esa variable. O si queremos, podemos hacer, hacer el archivo y hacer el cálculo inmediato, ¿sí? O sea, aquí que nos arroja, volvemos y hacemos el cálculo. Ya, digamos, es como ustedes lo consideren, ¿sí? Como quieran, digamos, en este caso, realizarlo. Y se los dejo, ¿sí? En esta parte. Bien, eso sería por ese lado. Voy a seguir acá. Ya vamos a mirar. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el mayor que y el doble mayor que puso? Uno lo El, escribe y el otro escribe el encima. otro sobreescribe, ajá. Es Ah, decir, vale. este lo que hace es simplemente reemplazar el contenido y este lo que hace es adicionarlo siempre al final de lo que haya en el archivo. Vale, gracias, profe. Vale. Bien, eso sería por ese lado. Veamos acá que yo tenía otro que podíamos trabajar. Bien, entonces, en esta parte de procesos que vemos aquí, yo también puedo recorrer el archivo de procesos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo recorrer? ¿Sí? En esta parte yo puedo decirle, puedo declarar una variable que se llama file, ¿sí? Que esto le va a servir mucho para esta también. Una variable que se llama file y puedo decirle que la variable que se llama file va a ser procesos, perdón, no salidas, sino procesos.txt, ¿sí? Vamos a recorrer el archivo proceso. Guardamos, digamos, los procesos, pero al guardar los procesos, ¿sí? Necesito recorrer cada proceso, porque recordemos que de cada proceso todavía no tengo todos los columnas respectivas. Yo necesito mirar de cada proceso cuál es su estatus, ¿sí? Lo voy a dejar en el repositorio. No se aceleren, lo voy a dejar en el repositorio ahorita. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos entonces un file. Necesito ir recorriendo línea por línea de ese proceso. Entonces, para ir recorriendo línea por línea de ese proceso, vamos a hacerlo con un while, ¿sí? Entonces, para recorrer ese archivo con un while, vamos a decirle IFC ya es una variable definida que lo que hace es recorrer hasta que haya un salto de línea. Entonces vamos a decirle lea línea por línea. Este while, ¿sí? Siempre viene el don, ¿sí? Aquí le vamos a colocar el don y va a cerrar con el done, ¿sí? Este while. Es como un do while. Entonces aquí vamos a recorrer cada archivo. ¿Cómo podemos recorrer cada archivo? Entonces aquí voy a imprimir, ¿sí? Cada línea. Voy a decir un eco, ¿sí? Y un eco, recordemos que para leer el contenido de esa variable siempre es el signo pesos. Entonces voy a darle un eco y un eco line para poder leerlo. Entonces vamos a salvarlo. Esto está en proceso. Voy a ejecutarlo. Ah, perdón, aquí eran los últimos comandos que tenía guardado. Y vamos a decirle -p. Ah, -p. Voy a ir acá. Y voy a ir acá a ver qué es. No está leyendo. Está leyendo como si fuera una opción inválida. Voy a quitar esta parte.
Creo que era lo mismo que le estaba pasando al compañero que decía. Ok, entonces vamos a mirar esta parte que decía, sí, que esta opción no es encontrada. Ah, perdón, aquí es solamente colocar este comando. Y aquí, vamos a ver, se quedó, fue leyendo cada línea. Pero no imprimió, entonces voy a cancelarlo. Voy a mirar aquí a ver si hice algo. Algo. Vamos a mirar. Sí, pero con control, bueno, para terminar el proceso, es decir, en esta parte él ya debería estar imprimiendo esto, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí pasó algo, ¿sí? Que básicamente esto, en ningún momento le estoy diciendo que lea el file, ¿sí? Entonces, voy a decirle aquí, vamos a ver si lo acepta. Y para terminar el proceso, si no sabemos cómo salir de allá, le damos control Z. ¿Sí? Control Z lo que hace es salirse bruscamente, detiene el proceso y se sale de ahí. Entonces aquí vamos a ver el orden del while. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que leer un archivo. ¿Sí? Para leer ese archivo, entonces básicamente nos está diciendo cómo debería ser esta estructura del while. Entonces, en este caso, denme un segundo. Vamos a mirar si aquí, no recuerdo muy bien la estructura del while. Vamos a ver si la tenemos acá. Dentro, no. En la estructura del while, entonces lo mismo, voy a hacer lo mismo. Si no sabemos alguna estructura, estamos en duda, entonces simplemente buscamos while scripts, ¿sí? SH with Linux, ¿sí? Hay una parte que yo les compartí, bueno, no sé si también ya conocen esta página de Stack Overflow, ¿sí? Que también pueden consultar ahí. Y en estas consultas que pueden realizar aquí van a encontrar mucha información sobre dudas que tengan, ¿sí? Relacionadas. Entonces, en este caso, no sabemos el cerrar del loop, ¿sí? Buscamos un while y básicamente su estructura viene while la condición, el don y el done, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos, es básicamente hacer una estructura para leer este archivo. Entonces, ¿dónde creen ustedes que iría el archivo o el nombre del archivo para leer o hacer este recorrido de el nombre procesos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos recorrer cada línea y de cada línea, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos obtener la columna, recordemos acá, en cat procesos, necesito tener la columna 2 porque este es el ID del proceso. Y de ese ID del proceso, ¿sí? Yo puedo decirle 2178 y puedo obtener, ¿sí? El estado de ese proceso, ¿sí? Acá. Acá en este do nos falta, es básicamente, yo puedo decirle, pero nos falta asignar el nombre del archivo. ¿Dónde ustedes creen? Es decir, que yo puedo colocarle que lea el archivo. O sea, en ningún momento él sabe
que ese do debe leer el archivo o reconocer el archivo. ¿Dónde yo puedo colocar ese file para que lea el archivo? ¿Dónde creen ustedes? ¿Alguna pista, algo? Antes del eco, ¿no? Antes del eco. Pero aquí en algún momento debo decirle, lea este archivo y recórralo. ¿Dónde creen ustedes que debo decirle que lea el archivo? Sí, no sé si me entienden esa parte. Dicen en el do, puede ser una opción. ¿Dónde más puede ser en la lectura de este archivo? En el while también, como una Eh, doble condición. sí, voy a abrir este, que ya tengo, digamos, como el chancuco. Iría, es al final en el donel, ¿sí? Donde yo básicamente voy a colocarlo acá, cierro esta parte, lo coloco aquí, voy a darle control B para evitar, ¿sí? Y solamente le estoy diciendo aquí que básicamente quiero conocer la entrada de este archivo y debo decirle numeral porque el numeral es el que permite leer el contenido, ¿sí? El file declaro el nombre, pero el numeral me lee el contenido de ese archivo. Así como hacemos las variables que le asignamos, pero para que nos muestre le damos un eco numeral, ¿sí? Y esta estamos redirigiendo. ¿Se acuerdan que el redirigir entrada, salida, lo habíamos visto? Este es para que básicamente sea una entrada a este archivo y este básicamente es la salida que estamos haciendo, ¿sí? Entonces en esta parte voy a salvar y voy a volver a llamar el proceso. Entonces vemos aquí que nosotros le dijimos, por eso nos imprimió todo esto, porque le estamos diciendo que imprima cada línea, ¿sí? Entonces, él está imprimiendo cada línea. Si nosotros le queremos decir que no imprima, es decir, que solo queremos conocer, por ejemplo, el estado, queremos solamente conocer, es decir, miremos esta línea, y de esta línea solamente quiero extraer esta segunda columna. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Tengo ya la línea. ¿Qué es esto? Pero quiero solamente conocer el ID del proceso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo asignar esto a una variable. Voy a decirle que esta es una variable PID. ¿Sí? Entonces, cada línea se va a llamar PID, pero ahora cada línea, ¿qué hago aquí? Para que solamente de esa línea me extraiga la segunda columna. ¿Sí? En este caso, primero debemos darle eco, ¿sí? Porque debemos imprimirla. Sí, va moviendo el cursor del archivo. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacerle? ¿Qué debemos hacer? Un pipe, ¿sí? Y en este pipe, ¿qué debemos hacer? Recuerdan, habían dos, el AWK y el GRED. El GRED era más para buscar una palabra específica y con el AWK yo podría imprimir una columna respectiva, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Simplemente lo coloco en llaves. Recuerden que siempre coloco en print, ¿sí? Y decirle que imprima el valor de la columna 2. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Para asignar siempre
debemos colocarle, aquí es para que nos imprima el valor, ¿sí? Y debemos hacerlo de esta manera. Eco es porque necesitamos imprimir la línea, ¿sí? Y esta línea, que es el resultado, va a ser un pipe, o sea, una entrada para este AWK, donde queremos que imprima la columna 2. Y simplemente, si queremos mirar si eso es cierto, pues imprimimos PID. Entonces aquí voy a volver a limpiar pantalla. Aquí tenemos un error. Miremos, está diciendo entonces lo mismo. Debes saber, dice error en la línea 10, ¿sí? Y error en la línea 48. Entonces acá me faltó algo, ¿sí? Voy a dejarlo de esta manera. Ah, me faltó cerrar el doble. Sí, tenía el doble. Y veamos de nuevo. Voy a colocar. Sí, voy a colocar esto con espacio para que no genere error. Y esto, paréntesis, estaba al lado contrario. Ya. Este paréntesis tiene que ser acá al final. Este sí corresponde a este. Entonces de nuevo lo salvo. Y de nuevo corro. Ahí está originando. Pero dice en esta parte de la línea 2 no es encontrada. Entonces miremos. Aquí él está sacando un error, pero el error lo está sacando es con el AWK. Aquí vemos que él está imprimiendo todo. Entonces vamos a decirle acá, ecolínea, sí. Vamos a decirle acá. Vamos a ver de nuevo. Voy a cambiar esto a 2. Dice en la línea 10, que es esta, me está diciendo, aquí estoy haciendo una WK, estoy imprimiendo cada línea, el valor y a la misma vez estoy haciendo que imprima la columna 2. Entonces acá, a ver, ¿qué hice mal? Voy a hacer algo. No lo voy a asignar por ahora y voy a dejarlo así. Entonces aquí simplemente lo va a imprimir, ¿sí? Entonces ahí lo está imprimiendo, ¿sí? Ahí él lo que está haciendo básicamente es imprimiendo cada proceso. Entonces lo que yo le estaba haciendo era simplemente originando que obtengo cada valor, ¿sí? Y este valor que obtengo se lo estaba colocando en comillas dobles que no lo aceptó, que esa era la variable. Vamos a ver, vuelve. No, hay algo aquí. Bueno, con el problema de asignación de la variable, ¿sí? Pero ahí básicamente podemos ir leyendo cada línea y podemos lo que es extraer la columna 2. No, es decir, esto aquí ya estoy extrayendo el ID del proceso. Pero lo que quiero es que al extraer el ID del proceso, quiero irlo guardando en una variable, ¿sí? ¿Para qué?
Porque a la final quiero armar un eco, ¿sí? E ir guardando dependiendo del número de columnas que me están diciendo, ¿sí? Porque me están diciendo que yo debo imprimir y armar la tabla con un orden respectivo. Recordemos que en procesos, él me está guardando los procesos, pero me está guardando el propietario del proceso, el ID del proceso, el PPID, pero falta el estatus. Entonces, el estatus hay que ingresárselo dentro del orden de la columna que piden en la lista para armar la tabla. Entonces, la alternativa es que yo vaya guardando cada variable, ¿sí? Y a la final, o sea, no, sino dentro del while, yo ordene las columnas como deben aparecer, ¿sí? Entonces, aquí, esta es una forma, no sé por qué no me lo está aceptando, para que él pueda. Esta es otra forma donde básicamente el valor que todo esto me genera se lo voy a guardar dentro, se lo voy a asignar a PID, ¿sí? Entonces es una forma de hacerlo. Vuelvo y repito. Voy a volverlo a ejecutar por última opción. Pero dice que no la encuentra. Sí, es como si no encontrara esta parte de acá. Y está tal cual, no sé qué parte, sí, no está bien clara. Bien, igual ahí se las dejo, sí. Tienen que tener cuidado, es decir, en esta parte, sí, pero sí necesitan bajo esta estructura porque es la forma de cómo pueden guardar el valor de esa variable, sí. Por eso le coloqué aquí el numeral y le coloqué entre paréntesis todo lo que está imprimiendo, ¿sí? Porque esto es lo que estamos imprimiendo en pantalla, pero lo que imprime en pantalla debo asignárselo a una variable. Otra, por última, ya para finalizar, para ustedes poder leer lo que son las conexiones TCP/IP, que es una de los puntos que les solicitan acá, ¿sí? Para leer estas conexiones TCP/IP, ustedes deben leer, aquí les dejé información, cómo puede leer un proceso bloqueado. Una forma de leer un proceso bloqueado es que pueden instalar, no todos tienen esta función, entonces pueden instalar la función en Linux, que es el SOC, que básicamente es la que me permite mirar la estructura como está viniendo ese proceso y si tiene es la cantidad de archivos que abre cuando se hace el llamado de ese proceso. Y dentro de esa cantidad de archivos, ¿cuáles pueden ser los archivos bloqueados? ¿Sí? Entonces, con la SOC me va a permitir hacer eso. Y esta, bueno, esta ya la vieron, pero con Nestat, Nestat se trabaja para las conexiones TCP. Entonces, con Nestat y este comando -natu, yo puedo desplegar cuáles son las conexiones que actualmente están establecidas. Entonces, simplemente yo le digo acá netstat, lo mismo. Si no lo tienen dentro de su sistema operativo Linux, lo puede instalar apt-get install nestat, ¿sí? A veces no los tienen todos los sistemas operativos dentro de esta herramienta. Y le da natu, ¿sí? Entonces natu, lo mismo, me da una lista, pero yo solamente necesito los establecidos. Entonces necesito hacer un filtro y filtro es por el nombre que diga establecido, ¿sí? El estado. En todos no viene el estado, digamos, establecido como en español, ¿sí? Dependiendo de la versión como configuren en Linux. Entonces pueden estar en inglés. Entonces la condición que armen acá va a estar sujeta al idioma de su sistema operativo. Entonces esta es la única, pero me están diciendo que solamente tiene que ser conexiones TCP, ¿sí? Entonces estas son conexiones UDP.
¿sí? Entonces, no hay ninguna conexión TCP porque yo no tengo abierto el navegador, ¿sí? Entonces, aquí nos sirve para poder mirar este tipo de conexiones que actualmente están establecidas, este comando. También este me va a servir. Nestan-tum, ¿sí? Entonces, este solamente me sirve las conexiones establecidas. Aquí me dice UDP. Entonces, recuerden, TCP, lo mismo filtrar, pero está cerrada, ¿sí? Y solamente necesito el estado establecido. Bien, voy a dejar de compartir y voy a darle stop